Hebreos capítulo 11, versículo 6. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como siempre, Señor, agradecidos contigo por tu bondad, agradecidos, Señor, por el privilegio que nos das para poder compartir tu palabra con mis hermanos. Siempre, Señor, clamando a la sabiduría del Espíritu de Dios, para que sea Él, Señor, el que nos hable, para que sea Él el que nos instruya, para que sea Él el que nos redarguya, y que esa palabra, Señor, que tú tengas para beneficio nuestro, quede guardado en lo más profundo de nuestro ser, Señor, para en esos momentos difíciles que podemos afrontar, tu palabra sea aplicada en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Recordando un poquito lo de la semana pasada, terminamos con el ejemplo del equilibrista, tal vez se recuerdan, y vimos la diferencia de lo que es el verdadero creer, el creer bíblico, el creer salvador de nuestras almas, al creer que la mayoría de nosotros expresamos. Yo he manifestado siempre, con el respeto que a toda persona se le debe, que a quien usted pregunte que si cree en Dios, le va a decir que sí. Es raro, rarísimo, que encuentre una persona que se declare que él es un ateo, que yo no creo en los ateos. Porque ellos siempre, si no creen en algo es porque, si está luchando contra algo es porque algo existe. Y ellos están en oposición a lo que existe. Y dicen que no creen eso que ellos saben que existe. Total que es un solo relajo que ellos se arman. Pero todo el mundo dice que cree en Dios. Y ese fue el ejemplo que nos dio el equilibrista para que cada uno de nosotros le ponga atención a lo que el autor anónimo del libro de los Hebreos nos explica y nos dice por medio del Espíritu Santo, esa iluminación y revelación que le da a él, de lo importante, lo vital que es la fe para nosotros como cristianos. No sé cuántos de las personas que estuvimos el domingo pasado en el culto de las 8 hemos podido reflexionar. Porque, hermanos, aquí no se trata de venir a pasar 45 minutos y aquí se terminó todo. Ese es el concepto equivocado de la persona. Aquí se trata de que en el poquito tiempo que el Señor permita y que el Espíritu Santo de Dios nos regale para poder compartir con esta preciosa congregación, la podamos analizar, la podamos guardar a las personas a los que nos interesa. Para que se dé cuenta usted, así como me he dado cuenta yo, los grandes errores que muchos todavía seguimos cometiendo con respecto a la fe. El equilibrista puso un montón de situaciones donde todo el mundo le dijo que sí creía. Igual hacemos nosotros. ¿Cree en Dios? Claro que creo. ¿Crees que Dios te puede curar? Claro que creo que me puede curar. ¿Crees que Dios te puede sacar de los problemas económicos? Claro que sí, sí, el Dios poderoso. Pero cuando no lo saca en el momento que usted quiere, ¿qué pasa? Cuando ya es probado usted, no en una forma global, sino que ya directamente usted en su vida, lo que le pasó al equilibrista. ¿Creen que puedo cruzar yo y regresar? Claro que puede. Se lo demostró el equilibrista que podía. ¿Creen que puedo llevar esta carretilla y de vuelta? Sí puedo. ¿Creen que puedo llevar esta carretilla cargada de ladrillos y regresar? Sí puedo. Ahora bien, ¿quién de ustedes quiere montarse en esta carretilla? Nadie dijo nada.
Todo el mundo se quedó callado. ¿Creían o no creían? Así nos pasa a nosotros. Entonces aquí nos damos cuenta la verdadera situación cuando nosotros, ya como personas, ya como familia, ya no gritamos en coro, creemos, sino que es personal el creer. Es bajo la situación que usted en ese momento está afrontando. Es ahí donde se mide su fe. Es ahí donde usted va a ver si se monta en la carretilla o sigue diciendo creo como los demonios, que todos dicen que creen, que más adelante lo vamos a tocar. Entonces hay que establecer una diferencia en el creer natural que muchos de nosotros seguimos teniendo y en el creer salvífico, en el creer bíblico. Un par de ejemplos. Uno de ellos que creo que ya lo vimos anteriormente, pero es un ejemplo precioso. Marcos, capítulo 5, versos 35 y 36. Yo se lo voy a leer rapidito, hermano. Habla del caso de Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jairo le había pedido al Señor y le había dicho que su hija estaba enferma, que por favor fuera a la casa, y él creía que se le iba a sanar, y el Señor le dijo que sí. Pero en ese lapso usted puede recordar que aparece la escena de la mujer del flujo de sangre, y el Señor se entretiene porque la mujer toca y el Señor dice: salió poder de mí. Y ahí entonces pasa cierto tiempo donde solo imagínese Jairo esperando al Señor. Y cuando ya pasa todo el evento y van para la casa de Jairo, vienen de la casa de él y le dicen: ya no vayan. Van de choto, como todos entendemos. Tu hija ha muerto. Yo lo que quiero, hermano, es de que usted se vaya metiendo en la situación que suceda en un caso como este u otro caso que usted puede estar pensando. De ese momento que usted ha puesto la fe en el Señor, pero se levanta una tempestad peor que en el momento que usted declaró que tenía fe que iba a pasar eso, y se le levanta algo peor en su vida. El hombre creía, por eso le pidió a Jesús que fuera con él para que se la sanara, pero llegan y le dice que acaba de morir. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué actitud tomaría ante esos casos? Verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Estas son las palabras, hermano: no temas, cree solamente. Ahí depende de usted. Ahí depende. Ese es el creer bíblico. La hija ya estaba muerta y Jesús le dice: no temas, le dice. Solo una cosa tenés que hacer: cree, solamente cree, y te vas a dar cuenta. Ese es el creer salvífico. Ese es el creer bíblico. Ese es el creer que cada cristiano debe de tener. Cuando Dios le ha mandado esa promesa, usted la acepta que es de parte de Dios y usted se para en ella. Nada lo va a botar. Van a levantarse situaciones peores que con la que entró, pero no va a caer. Cree solamente. ¿Y qué pasó? Llegaron a la casa y el Señor la levantó. Hay otro caso bien bonito. Mateo capítulo 9 y los versículos del 27 al 30, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos. Fíjese bien, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó. Aquí es donde vienen las cosas. Estamos hablando del creer, de lo que significa creer en realidad, iglesia. ¿Creen que puedo darle la vista?, le preguntó Jesús a los ciegos.
Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Verso 29. Entonces les tocó los ojos y dijo, póngale atención a esto, hermano. Cuando usted lea la Biblia, no la lea a la carrera. Deténgase en partes que le van a hablar mucho a su vida y le van a decir en realidad cómo es que debe de actuar, cómo es que son las verdaderas cosas. Mire lo que Jesús les dice. Primero les pregunta que si creen. Los dos ciegos le dicen que sí creen que Él les puede dar la vista. Entonces Él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. El poder lo tiene Jesús de sanar o no sanar, pero va mezclado con la fe. Jesús los tocó, Él actuó, Él hizo lo que tenía que haber hecho. Pero hay partes, hay situaciones que también nosotros debemos de actuar. La fe sin obras es muerta. No solo es que sí creo, actúa. Vas a ser sano, depende de tu verdadera fe, es lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Qué hizo el Señor? Les tocó los ojos. Vea usted lo profundo de esta situación, vea usted el verdadero manejo de lo que es la fe. Verso 30, entonces dice, los ojos se abrieron y pudieron ver. Si ellos no accionan la fe, el milagro no ocurre. O sea que Jesús no tiene el poder. Claro que sí, si Él los tocó. Pero le digo, depende de tu fe para que recobres tu vista. Lo que yo tenía que hacer ya lo hice, pero tenés que aplicar ¿qué? Tu fe ¿en quién? En Él. Y esa es la verdadera fe, iglesia. Esas son las formas como el Señor nos está enseñando a cada uno de nosotros a proceder de una forma correcta. Para después no andar, es que el Señor no me oye, es que el Señor no me quiere. No, hermano, el problema es nuestro, no es de Él. Vemos nosotros en los versículos que hemos leído de hombres que, tanto los ciegos como Jairo, ellos ¿qué hicieron, hermano? Dos cosas. Se acercaron a Jesús. ¿Y qué dice el versículo que leímos? Que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador. O sea, que da recompensa a quien en realidad lo busca de corazón. Y estas personas hicieron eso, se acercaron creyendo quién era Jesús. Pero tenían a la hora del momento aplicar ellos ¿qué? Su creer. Y a mi parecer, y cuando le digo a mi parecer, es que como todo ser humano normales, pecadores, polvo, carne que somos, no es fácil. Quien le venga a decir a usted que dar estos pasos es fácil, le está mintiendo. Le está mintiendo, hermano. Porque nosotros desarrollamos una fe a nuestra manera, a nuestra creencia, sin pensar más adelante la situación que puede pasar. Imagínese Jairo, creo que al llegar a la casa la vas a levantar a la niña. Él creía. Pero le avisan que su hija está muerta. ¿Qué haría yo? Yo me puse en el lugar de Jairo. No, Señor, ya no vayamos. Y salgo corriendo yo a enterrar a mi niña. Eso haría yo. ¿Por qué? Porque no conozco la fe. Porque no he desarrollado todavía una fe bíblica, una fe verdadera como el Señor quiere que su iglesia la desarrolle. Yo me considero en pañales en la fe. Porque cuando uno lee todo esto y ve la forma como esta gente actuaba y veo yo mi actuación al Señor, yo me quisiera meter bajo este púlpito, esconderme. Porque yo solo me doy pena, pues. Porque la fe mía va actuando y va creciendo cuando todo va saliendo bien y todo, pero cuando se me levanta una tempestad, que me caigo. Y me pasa la de ¿quién? La de Pedro.
Y esa es la situación. Entonces, ¿qué estamos haciendo, pastor? Estamos viendo los errores que estamos cometiendo para ya no seguirlos cometiendo. Estamos aprendiendo acerca de lo que significa una verdadera fe. Estoy aprendiendo allá no emplear la palabra fe de una manera tan simple como por fe hacelo vos, andate por fe vos. La maña que tenemos los cristianos, sin saber todos estos conceptos verdaderos de lo que significa una fe verdadera. De eso es lo que se trata, iglesia, en estos momentos. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, es para algo, pero debo creer que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Y este libro de Hebreos, el autor anónimo habla mucho del acercamiento, lo que significa acercarse a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, fíjese bien, acerquémonos, dice, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Habla de que cuando nos acercamos, debemos de acercarnos confiadamente, sabiendo que el Señor está atento a mi petición, está atento a la gloria que le estoy dando, está atento a la alabanza que le estoy dando, está atento a que en ese momento, Señor, yo desgarre mi corazón ante Él y les ponga situaciones que estoy pasando que ya no las aguanto. ¿Pero qué debo acercarme? Confiadamente. ¿Confiadamente qué? Que Él me está escuchando. Y que Él es un gran Dios. Y que a pesar de lo que yo sigo siendo, he sido, y quizás voy a seguir siendo, Él mandó a su Hijo a morir por mí. Y yo eso lo tengo consciente del sacrificio que Cristo hizo por mí a pesar de lo que soy. Esa ya es parte de ganancia mía porque sí lo creo. Y tengo mi fe puesta en Él, aunque por ratos caiga, no la mantenga como estos grandes hombres, pero ahí voy luchando. Y esa es la ventaja que tenemos los cristianos, que es su palabra. Y la palabra lo que va haciendo es fortaleciéndonos. Para eso son estos momentos, hermanos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Dice que puede salvar perpetuamente, o sea, para siempre, la salvación eterna que nos da, a los que se acercan a Dios, viviendo siempre Cristo para interceder por cada uno de nosotros, que es lo que Él está haciendo hoy. Después de que Cristo resucita y anda 40 días aquí en la tierra para presentársele a los incrédulos, a sus discípulos que no creyeron en Él y que supieron que Él era el que les había dicho todo lo que iba a suceder. Y cuando ya los deja tranquilitos que sí han creído en Él, hasta a ellos les faltaba la fe. Cristo asciende y de ahí para allá la Biblia enseña que Cristo está a la derecha del Padre, con la misión de interceder por nosotros. Por eso manifestamos que nosotros vivimos y estamos ahorita en la era ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Porque Él dijo que tenía que ir a preparar morada para cada uno de nosotros, porque donde Él esté, Él quiere que nosotros también estemos, pero que en ningún momento nos iba a dejar solos, que iba a mandar al otro ¿qué? Igual que Él. ¿Al otro qué? Consolador, que es el Espíritu de Dios, quien mora dentro del cristiano. Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Es lo que la Biblia enseña. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos, fíjese bien lo que dice el autor, con corazón sincero, en plena certidumbre. ¿En plena certidumbre de qué? De fe.
Este libro, como le llaman muchos teólogos, si solo de la fe habla, pues, nos da una enseñanza tremenda. Purificado, dice, los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Entonces vemos la forma tranquilamente como nosotros podemos acceder al trono de la gracia por medio de Cristo. Efecto que pasó cuando Él murió. Se rasgó el velo del templo. Usted ya no necesita ningún intercesor. Ya no tiene que ir el sumo sacerdote una vez al año a interceder por los pecados de él, por los de la familia y por todo el pueblo, sino que hoy, cuando el velo se rasgó, el significado es que nosotros ya tenemos entrada directa, ya no necesitamos un intercesor en la tierra, sino que cada uno de nosotros entra, dirigido por el Espíritu de Dios, al trono del Señor. Con las peticiones ¿de quién? De cada uno de nosotros, iglesia. Luego termina el versículo 6 diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador viene del latín remunerator, remunerator. Y lo que significa es el que premia las buenas obras y servicios que se le hacen. Si algo tengo claro, y si me equivoco que el Señor me perdone, es que los servidores de esta su iglesia, tanto servidores como colaboradores de la congregación, que somos la mayoría, personas que traemos una ropita para las campañas, personas que toman un esfuerzo en preparación de alimentos para toda una comunidad, una persona que se levanta a la 1 de la madrugada a preparar los plátanos, otras personas traen café, es que es algo grande, hermanos, es que hay que vivirlo. Ahora le quiero decir algo en base a lo que el versículo dice, galardonador dice. O sea, Él recompensa la obra que se hace para Él. Estoy completamente seguro que las personas que hacen todo ese esfuerzo, yo no le llamo sacrificio, porque no es sacrificio, lo hacen de corazón. Lo hacen sin esperar ninguna recompensa de Dios, porque entonces ya no hay nada. Si usted hace las cosas para que Dios le pague, mejor no haga nada, hermano. Mejor que esté tranquilito y no haga nada. Por eso dije, me atrevo a decir que todas estas personas que colaboran, congregación como servidores, todo lo hacemos de corazón. No lo hacemos para recibir ninguna recompensa, pero como Dios es galardonador de los que creemos y en esa creencia nos acercamos a Dios, Él no se queda con su sudor. Aunque usted no busque una recompensa, Él se la da. A eso se refiere el versículo. Se acerca creyendo que hay un Dios y que se acerca creyendo que usted es su hijo y que Él es su padre. Esperando que la fe lo mantenga por lo menos en esa posición. Las cosas que nosotros hacemos para Él las hacemos con agrado. En ningún momento, no quiere decir que yo no le pida nada al Señor. Lo que estoy diciendo es de que la cosa que yo hago para Él, mi servicio para Él, yo no estoy esperando que Él, Señor, voy a dar esto para que vos me des esto. Eso no sirve, hermano. Eso no sirve. Eso mejor ni lo haga, ni lo piense. Porque su palabra dice que Él de por sí, para la persona sincera, para la que trabaja para Él de corazón, para la que se motiva a servirle a Él como tiene que ser, Él no se queda con eso. A eso se refiere el Señor. Dios, bajo el contexto de Él no va a bendecir ni va a ser galardonador de una persona que mundana, de una persona que medio interesada, una persona que
ande en busca del placer, Dios no lo va a recompensar de nada de eso, aunque esté en una iglesia. La idea es que debemos de tomarlo en serio por lo que Él es y cómo es Él. Ahora, ¿cuál es la recompensa en sí de las personas que le buscamos como Él anhela que le busquemos? De corazón. La que le dio a Abel y a Enoc, los declaró justos, los cuidó mientras estaban en la tierra y les dio la vida eterna. Ese es nuestro premio. Nos declara justos, hermano. Justos quiere decir que Él ve a Cristo en usted, a pesar de lo que seguimos siendo. Nos va a cuidar aquí en la tierra, el tiempo que Él permita que estemos aquí en la tierra. Y nos garantiza una vida eterna junto a Él. Eso es lo que nosotros, el premio que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí terminamos con el versículo: sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy vamos al versículo 7 del capítulo 11 del libro a los Hebreos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tanto Enoc como Noé era bisnieto de Enoc, vivieron en tiempos depravados. Solo imagínense que Jesús dice en el Nuevo Testamento que su venida va a ser cuando se esté viviendo como en los tiempos de Noé, dice, para que usted se dé una idea. Entonces cualquiera puede pensar de que, ¿por qué solo Noé? Porque de toda una generación había un hombre, así como en el tiempo de Enoc, que agradó a Dios. Aquí estaba otro hombre que, a pesar de la humanidad, todo pensamiento, todo sentimiento del corazón era depravado y perverso, así lo declara la Biblia, había un hombre que se cuidó para agradar a Dios. Pero usted puede pensar, ¿y cómo es que ese ambiente no lo absorbió? Es que ese es el creer en Dios. El creer en Dios significa conocer a Dios. El creer en Dios lo lleva a usted, bajo el conocimiento que tiene hacia Dios, a saber lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y si su conocimiento es verdadero, usted va a luchar por hacer cosas que no desagraden a Dios. Fue lo que este hombre hizo. En esa generación donde todo mundo perverso, ese hombre se mantuvo. Entonces, ¿qué hace el ambiente en la vida de la persona? ¿Influye? Claro que influye. ¿Influye? Claro que sí. Pero usted decide hasta dónde le va a permitir al ambiente donde usted vive que le influya o no le influya. El domingo pasado comentamos ciertos casos de personas aquí que habían dado testimonio, que no pertenecen a la iglesia, pero que habían hablado con personas que habían escuchado el mensaje de Caín, este mensaje, y lo pudieron aplicar. Personas que habían vivido en colonias cuando el ambiente criminal estaba y todos los jóvenes recaía aquello de que venite, pasaste para este lado, lo que eran las maras y todo. Y hubieron personas que dijeron no. Y ahí vivían en colonias ahí vivían en ese ambiente. Y dijeron no. ¿A dónde nació el primer pecado?
El pecado que ha afectado a toda la humanidad y va a seguir afectando. ¿A dónde nació? En el lugar más puro, en el Edén. Ahí nació el pecado. Y antes de eso, en otro lugar más puro, ¿a dónde nació la desobediencia también? En el cielo. ¿Por qué? Por el libre albedrío, por el poder de decisión que Dios da al ser humano y a ciertos ángeles, si usted quiere, que Dios los quiso tener así. Por eso es que la Biblia dice que el corazón del hombre es un corazón bastante malo, perverso, dice Jeremías. No en el cielo Satanás, que era el de las alabanzas a Dios, le quiso dar golpe de estado a Dios, pues. En el cielo. ¿Por qué? Porque Dios, ese tipo de ángeles les había dado, distinto a los demás, les había dado cierto libre albedrío, poder de decisión, que lo alabaran porque ellos querían. Por eso nos dio a nosotros el poder de tomar decisiones, porque el que lo va a buscar creyendo quién es Él. Y de repente viene el Edén, otro lugar puro. ¿Y dónde nace el pecado que ha afectado y nos sigue afectando y va a afectar por toda la vida mientras estemos en esta tierra? La desobediencia. En el Edén. Adán y Eva decidieron que desobedecer. Primer pecado. Y el más grave para mí, la desobediencia a Dios. Ahí el adulterio no hay problema en ese aspecto. Fue la desobediencia, para que vea el valor que Dios le da a la obediencia. Y hasta hoy estamos pagando ese pecado y se va a seguir pagando. Entonces quiere decir que el ser humano tiene la capacidad, que es lo que Dios nos dio, de decidir que me afecte o no me afecte. Ay, es que el ambiente, es que a mí no, lo que pasa es que le gustó. Es que vi que cuando yo aquel gran musicón y en la noche yo iba a bailar, no sé, pero eso me jalaba para allá porque usted quería ir a bailar, usted quería ir a depravarse ahí. Es que vi que cuando Ricky Martin canta La Vida Loca, yo me siento loca porque soy loca. Pues sí, si eso así es. ¿Y por qué digo? No, yo no. O sea, uno tiene el poder de decisión. Usted decide si es la vida loca o se queda sano. Usted decide. No le eche la culpa al hombre ahí. Ah, no, no es hombre, perdón. Bueno, entonces todas estas situaciones eran las que se daban en esos momentos. Entonces Noé, a pesar de todo eso, se mantuvo. ¿Se mantuvo qué? Obedeciendo. ¿Se mantuvo qué? Luchando por agradar cada día más a su Creador y Señor. Ahora, pero ¿cuál es en realidad el verdadero punto de la fe de Noé? Que nunca había llovido, que en ese tiempo no se conocía la lluvia. Agua del cielo hacia la tierra no existía, nunca había caído. Génesis capítulo 2, para que vean lo que la Biblia dice, versículos 5 y 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, de la tierra hacia arriba salía un vapor que era el que le daba las plantas, mantenía la grama, todo lo que usted quiera, le daba vida. Y eso era, no conocían eso, y que es la lluvia. Y Noé, sin conocer todo eso, creyó. ¿Por qué creyó? Porque su Creador le dijo. Ese es el creer. Esa es la fe, iglesia. Esas son las cosas que nosotros debemos de, por medio de las Sagradas Escrituras, conocer.
Entonces, Dios lo que estaba haciendo ahí, hablándole de algo nuevo que nunca había visto, pero como fue dicho por su Padre Celestial, su Creador, Él lo creyó. Y esa es la fe importante, porque la Biblia, ¿por qué es importante? ¿Por qué debemos tomar el ejemplo? Porque la Biblia nos menciona casos que todavía tenemos que ver. Casos que todavía están por acontecer. Así como a Noé. Va a caer un diluvio, Noé. Noé creyó que iba a caer. Nosotros todavía tenemos muchos casos que la Biblia nos menciona que van a suceder, no han sucedido. Ahora, ¿los cree? ¿Cómo cuáles, pastor? El próximo evento que está en la agenda de Dios. El traslado, el arrebatamiento, el zarpazo de la iglesia. Inclusive muchos cristianos se ríen de eso. Ya no digamos la demás gente, cuando usted le habla del arrebatamiento. Cuando usted le menciona que una trompeta va a sonar, que Cristo llega a las nubes, que no toca tierra, pero que llega a las nubes. Por eso no puede ser la segunda venida, porque no toca tierra, sino que en una nube suena una trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que hayamos quedado seremos arrebatados a las nubes para estar con Él. La gente se ríe. ¿Y sabe lo que dicen? El pastor los tiene dormiditos. No es el pastor, es la Biblia. La Biblia es la que me duerme a mí, pero me duerme en realidad con un sueño reparador y con un sueño que digo, ojalá despierte ya pronto esta cosa. Y la gente eso piensa. Así como toda la gente se reía de Noé. Pero la fe sin obra, como dice Santiago, es muerta. Porque hasta ahí Noé creyó, pero faltaba actuar su fe, ponerla en movimiento. ¿Y cómo la puso? Construyó un arca, Noé. Ese es el complemento de la fe. Creyó, pero actuó. Entonces no era solo, sí, Señor, va a caer lluvia. Decir, está bien, vamos a esperar el tormentón. Sí, Noé, va a haber un diluvio, pero ¿sabes qué? Comenzar a construir el arca ya. Ahí está la fe. La fe sin obras es muerta. Para demostrarle eso, vea usted lo que dice Santiago capítulo 2 y los versos 14 en adelante. La verdadera fe siempre va a hacer algo, iglesia. Hermanos míos, los versículos del capítulo 2 de Santiago, del 14 al 19. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sabe cómo le llamo estos versículos yo, iglesia? Y lo digo con mucho respeto. La azafata olímpica del cristiano. Se lo voy a repetir. La azafata olímpica del cristiano. ¿Por qué? Se le acerca un necesitado a uno, pidiéndole algo, ¿y qué hace el cristiano? Venga, oremos. Él no quiere oración. El hambre tiene. Señor, manda el alimento. No, si el maná ya cayó una vez. Él quiere que usted le solucione un problema. No le está pidiendo oración. Es como que vaya donde el doctor. Doctor, fíjese que me duele aquí. Va donde el profesional, donde el doctor. Venga, vamos a orar. No, la oración da hasta después. Dele el medicamento, revíselo, porque la ciencia de Dios ha permitido que se dé. Revíselo. Y después, Señor, yo te pido que este medicamento haga el efecto necesario. Gloria a Dios. Pero no, los cristianos, por no soltar $1, por no soltar esto, oremos, hermano, oremos. No, hermano, hay momentos en que no hay que orar, sino que hay que actuar. Y se lo demuestro bíblicamente. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando iba a atravesar el Mar Rojo? Y Moisés,
Señor, Señor, ¿y por qué clamas a mí?, le dice. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Partile el ayote al mar, le dijo, y pasá. Y es tiempo que actúe, Moisés, venid de ver las grandes obras, mi gran poder demostrado, y estás chillando ante ese charquito que tenés adelante. ¿Qué tenés en tu mano? ¿Qué tiene usted en su mano, hermano? La Biblia. Actúe. Señor, Señor, ahí tienes tu Biblia, mira que te hablo, ahí te hablo, hijo, le dice el Señor. Ya cálmese con la oración. Hay momentos en que debemos de tirarnos al suelo y orar, está bien, pero hay momentos de actuar, iglesia. Como dice Santiago, ¿y de qué sirve que estés orando si el hombre necesita que le des un pan? Y lo mandas, vaya, el Señor va a obrar en tu vida, andate. Y las tripas chillándole todo el día al pobrecito. ¿Y cree que Dios va a ver eso en usted? Ahora bien, así también dice, la fe si no tiene obras es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué dice? Y tiemblan. La mentira de la fe sin obras, fíjese bien, la mentira de la fe sin obras es demostrada por los demonios, los cuales tienen una fe muerta en Dios. Los demonios creen en el sentido de que reconocen que Dios existe. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Cuánta gente no cree esto mismo? Claro que existe. Y que no estás viendo vos esta magnitud. Mira ese mar tan inmenso, mira. Creen. Los demonios creen también. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo de David? Sabemos que eres el santo, el hijo de Dios. Hasta ahí nomás. Pero ¿qué pasaba? Seguían siendo demonios. Ese es el creer. ¿El creer qué? El creer natural. El creer que muchos de nosotros tenemos. Sí creemos que hay Dios, pero es probada esa fe de demonios por el hecho de que no tiene obras en ellas. Y para terminar, volviendo al caso de Noé, muchas personas dicen, y estamos acostumbrados a decir, que Noé predicó por 120 años y que nunca logró que se convirtiera nadie, que volviera al arrepentimiento. Es cierto que ninguna de las personas de Babilonia que habitaban en Babel hicieron caso al llamamiento de Noé, pero hubo algo importante que él hizo. Se preocupó por su familia. Ojo, iglesia. Ojo, evangelizadores. Ojo, servidores. Ojo, pastor. Andamos predicándole al mundo y nuestra familia perdiéndose. Noé le predicó al mundo. No le hicieron caso. El problema de cada quien. Él no es el Espíritu Santo para convencer, pero él predicó. Pero agarró a su familia y comenzó. ¿Y qué pasó? Su familia se salvó. De eso no le ponemos mucha atención. Entonces andamos siendo candil de la calle, como dicen por ahí, y oscuridad de la casa. Todos haciendo cosas en la iglesia, pastores haciendo cosas en la iglesia, y la casa de ellos perdido, la casa nuestra perdida. Aquí está un ejemplo, Noé. Prediquemos y salgamos al mundo, que es un mandato de Jesús, pero preocupémonos por lo que tenemos alrededor. Porque ese fue el éxito de Noé también. Además de su fe, no le escuchó el mundo, pero lo escuchó su familia. Qué felicidad de poderse encontrar en la vida eterna con toda la familia. Principio para nosotros como iglesia. Oremos al Señor.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Sabemos que estamos en un camino difícil, Señor, pero no imposible. Te damos gracias porque estos temas los necesitamos todos, Señor, como iglesia que somos. Queremos en realidad, Padre, acercarnos a ti, sabiendo que dentro del contexto tuyo tú eres galardonador de los que sí creemos en ti y te buscamos de corazón, Señor.